Hola, ¿qué tal? Disculpa esta cosa tan sencilla que te traigo ahora. Es algo elemental que todo el mundo tiene que saber. Eh, Mira, me piden efectuar lo que está ahí. Vamos a ponerle un nombre a esta expresión. Cualquier nombre se le puede poner. Para hacer eso hay varias maneras. Una manera es al ojo. Me pongo a sumar. A ver, 5, 10, 21. Al ojo es 21. Pero también hay otra manera de hacerlo. Hay varias formas. Quiero mostrarte todo eso. Esta es la primera forma, al ojo. Segunda forma. Me doy cuenta de un detalle. Pero antes vamos a borrar esta marquita que le he hecho. Mira qué detalle me doy cuenta. De que estos números van saltando de uno en uno. Entonces, según lo que hemos aprendido ya, estos números forman una progresión aritmética, donde la razón vale 1. Entonces, otra forma de resolver esto es darme cuenta que es una progresión aritmética. Y cuando son números que están en progresión aritmética, hay una fórmula que se puede usar. Es esta, mira. Es la que está aquí. Esta fórmula que ves lo puedes usar en cualquier progresión aritmética que veas, donde te piden sumar a los números. Si lo hacemos aquí sería así. El primero veo que es el 1, el último veo que es el 6, y n es la cantidad de números que me han dado, la cantidad de términos, que es evidente que hay 6 números ahí. Y si tú operas eso, también sale 21. Vas a llegar a la misma respuesta. Pero hay una tercera forma. Esta forma es la siguiente. Observa. Observa. Siempre que tú veas que los números que te han dado son naturales consecutivos, o sea, están todos los naturales, mira, desde el 1 hasta el 6 están toditos, son naturales consecutivos, y tú ves que empieza en el número 1, así como sucede aquí, entonces solamente en ese caso se puede utilizar esta fórmula. Esta fórmula que es solo se puede utilizar en casos así como este, donde se cumplan estas condiciones. Nunca te olvides, es una fórmula especial solamente para estas situaciones. Si haces eso, sería así. Esta n que ves ahí es la cantidad de números que aparecen acá en la sucesión. Y como tú ves, acá aparecen 6 números. N vale 6 acá. Reemplacemos entonces. 6 por 6 más 1, 7 entre 2. Y igualito vas a llegar a obtener lo que está ahí. Así tú puedes hacer este ejercicio. Ya te muestro más conocimiento en un próximo video. Si has aprendido algo, no te olvides de corresponderme con una suscripción si te fuera posible. Ha sido un placer estar contigo. Me voy. ¡Chao!